Bueno, ¿me escuchan? Ya estamos Sí. emitiendo, ¿eh? Puede empezar. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por participar de este encuentro correspondiente a las jornadas UNIPE Federal de Educación Inicial en el marco de los Días de los Jardines, Día de la Maestra, el Maestro Jardinero, Día Mundial del Juego, que recordamos justamente hoy, 28 de mayo. Mi nombre es Mónica Descalzo, actual coordinadora del Profesorado de Educación Inicial del UNIPE, y quiero agradecer en nombre mío y de Daniel Brailovsky la presencia de Elisa Spakovsky, que tan gentilmente respondió a nuestra convocatoria. Les cuento una infidencia, y Elisa se va a enterar en estos momentos, que ella no quería que leyéramos su currículum, y se lo pidió la profesora Mariana Benítez, que es la encargada de presentarla. Pero Mariana me dijo que le daba vergüenza no presentar, no leer su currículum, entonces yo me tomo el atrevimiento de contarles, por si alguien no sabe, que dudo mucho que alguien no sepa quién es Elisa, que nuestra invitada es magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, maestra normal nacional y profesora nacional de jardines de infantes, y se ha desempeñado como maestra en cargos de gestión en jardines de infantes públicos de la provincia de Buenos Aires. Ha ejercido la docencia en el nivel superior en profesorados y en las universidades de Moreno, 3 de Febrero, La Pampa y la UBA, desempeñándose en carreras de grado y de posgrado. En la gestión pública fue asesora docente en la Dirección de Educación Inicial en la provincia de Buenos Aires en el periodo 2004-2006, y directora provincial de la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2008-2011. Ha publicado como autora y coautora innumerables artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y libros referidos a temáticas de educación inicial. Es la docente de nivel inicial, es maestra jardinera, entonces es un gran placer tenerla hoy con nosotras. Y luego de esta presentación formal, le voy a dar la palabra ahora sí a Mariana Benítez, quien cumplió entonces en no leer el CV de Elisa, pero que la va a presentar desde otro lugar más emotivo, por supuesto. Bueno, gracias Elisa y gracias Mariana. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Personalmente les quiero agradecer por participar de este encuentro en este día tan especial para quienes formamos parte de la educación en el nivel que hoy nos convoca. Mi nombre es Mariana Benítez, como dijo recién Moni, formo parte del equipo docente del profesorado en educación inicial en la Universidad Pedagógica y fui convocada a este encuentro por la coordinadora Mónica Descalzo, porque debo confesar que gracias a nuestras charlas, mi coordinadora supo de mi admiración por Elisa y aprovechó para ofrecerme este espacio hoy, lo cual me alegra, me emociona y me transporta a maravillosos recuerdos de mi paso por el Instituto Superior de Formación Docente número 112 en San Miguel. Hemos tenido con Elisa una charla previa a este encuentro, quien utilizó en esos momentos una frase que me movilizó y me conmueve. Me escribió: qué bueno reencontrarnos, Mariana. Y en esa frase encuentro mi mirada emotiva hacia ella. Una profesional enorme, pero cercana, a quien cuando le consulto sobre mencionar todo su currículum, me contesta: aprovechemos el tiempo para cosas importantes. Ella es Elisa Spakovsky, la profesora que allá por 1992, todas las docentes en formación de mi querida escuela número 112,
seguíamos con una mirada amorosa y de admiración, y ella, sin ningún tipo de problemas, siempre extendía su mano como lo hace hoy. En primera instancia, Lila, como le decíamos cariñosamente, nos invitará a reflexionar sobre la formación docente inicial de las educadoras infantiles y sus dimensiones constitutivas. Luego responderá a las preguntas que deseen hacerle. Para ello les pedimos que vayan escribiéndolas en el chat, así luego nosotras con Mónica se las podemos leer a Lila. Ahora sí, es para mí una gran emoción presentarles a mi querida profesora de formación docente en inicial, Lila Spakowski. ¡Wow! Voy a tener que respirar un poquito. Bonita. Muy emotivo, muy emotivo. Bueno, yo la verdad que quiero agradecer muy especialmente en nombre de Daniel Brailovsky y de Mónica Descalzo, la confianza de UNIPE y esta oportunidad de conectarme con tanta gente querida. Bueno, por supuesto, a Mariana Benítez, por su tan cálida presentación, muchísimas gracias. Y bueno, y en nombre de Mariana, a todas las que fueron alumnas, estudiantes y con las que hemos vivido tantas cosas, ¿no? Tantos aprendizajes, porque siempre digo, el mejor maestro es el que aprende de sus alumnos. Y yo siempre intenté justamente eso, ¿no? Aprender del otro y aprender con el otro, y eso es lo que siento que me ha hecho más crecer en toda mi carrera. Y bueno, y como es un día de agradecimiento, saludar también a todas las educadoras y a los educadores que en este momento están presentes en un día tan especial para la educación inicial como lo es el 28 de mayo, por ser el Día de los Jardines de Infantes, por ser el Día del Juego, ¿sí? Esta actividad primordial que nos convoca en el nivel inicial desde el maternal y el jardín de infantes, y también por ser allí en un inicio el Día de la Maestra Jardinera, en honor a Rosarito Vera Peñalosa, esa docente riojana cuya pasión por el nivel trascendió su provincia y nos enriqueció a todos en la nación. Y para seguir agradeciendo, yo una vez leí en una introducción de un texto de Maclaren que él le agradecía a Paulo Freire por sus ideas, por sus palabras, por sus pensamientos, y le pedía con todo respeto poder sentirse pariente intelectual. Me llamó muchísimo la atención esa categoría de pariente intelectual, me pareció también muy potente en el sentido de que cuando uno lee algunos textos de autoridad para aprender más y para enseñar mejor, piensa, uy, esto yo lo hubiese escrito exactamente de la misma manera, qué interesante lo que está diciendo, ¿no? Entonces, realmente quisiera agradecer a todos los autores, los más lejanos, como, qué sé yo, Bourdieu, Maclaren, John, Giroux, Foucault, Bernstein, Brunner, Gramsci, Piaget y tantos otros, los más cercanos, latinoamericanos como Saviani, Livanio, Rosa María Torres, los más cercanos aún, como Eve San Martín de Duprat, Lidia Penchasky de Bosch, Rubén Cucuza, José Tamarit, Susana Bior, Adriana Puigros, Juan Zamaja,
Flora Hiller, y los más cercanos aún, que también son nuestros colegas, como Daniel Brailovsky, Ruth Harf, Ana Malachowicz, Daniel Calmels, Patricia Redondo, Gabriel Brenner, Rosana Ponce, Laura Pitlup, Paulo Gentile, Isabelino Siene, Gaby Ramos y tantos otros que seguramente me esté olvidando, pero que quiero decirles gracias por ser parte de mi formación. En realidad, cuando enseño, yo siento que llevo las palabras y las ideas de todos estos autores, ¿no? Que se hacen carne en uno, que lo constituyen como sujeto profesional. Bien, entonces, para comenzar esta charla, lo que realmente voy a digamos, a abordar en la primer parte son algunas cuestiones más generales de la formación docente que considero que constituyen el ser docente, ¿sí? Y luego iremos a las dimensiones constitutivas. Bien, en primer lugar, considero que la formación docente tiene que ser ese espacio, ¿sí? En el profesorado, o como lo llamemos, es esto que lo que Perrenú ha llamado oficio de ser alumno, que otros autores también denominan biografía escolar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque considero que esa biografía escolar es constitutiva del ser docente. Esta biografía escolar nos modeliza y da forma a la identidad docente. Por otro lado, entiendo que ese espacio de formación inicial es un lugar necesario y fundamental para trabajar la deconstrucción de las certezas y de esos aprendizajes que fuimos adquiriendo en el trayecto del espacio escolar, de la biografía escolar. Es decir, que en ese trabajo, digamos, de reconstrucción y de resignificación, ¿sí? Se puede llevar a cabo a través de lo que denominamos reflexividad. Es decir, que la reflexividad sería como la herramienta para analizar los propios procesos de construcción, ¿sí? Y hacer eso de manera colectiva lo que nos permite es construir una identidad docente que resignifique esas ideas conservadoras o tradicionales que cada uno ha inscrito en su propia biografía, ¿sí? Y que permite, digamos, reflexionar sobre nuestra propia formación para poder luego resignificar la formación docente. También entiendo que este tramo de la formación inicial es un tramo, sin lugar a dudas, definitivo, ¿sí? Decisivo, pero no definitivo, mejor dicho, ¿sí? Y como lo afirma Terhart, es una empresa de bajo impacto. Bueno, ¿qué significa esto? A mí me llamó mucho la atención cuando en esos años de formación y antes de escribir la tesis, leí este trabajo que se desarrolló en la Universidad de Constanza, en Alemania, y que se denominó Bañera de Constanza. En ese trabajo lo que se demostraron es que todas esas actitudes conservadoras que uno va adquiriendo de manera inconsciente a lo largo de la formación, ¿sí? Están presentes y muy fuertemente arraigadas en el momento en que alguien comienza su formación profesional en el periodo de la formación inicial.
y que durante esa formación estas ideas conservadoras remiten en algún sentido, porque van dando lugar a las nuevas ideas, ¿sí? Que ya, digamos, serían como de más vanguardia para la persona, ¿no? Y que la persona, digamos, en sus propios esquemas de aprendizaje. Lo que también se demostró que estos aprendizajes a lo largo del tiempo van nuevamente siendo más conservadores, porque este mismo grupo de investigadores hizo el seguimiento de una serie de alumnos, estudiantes que se recibieron como docentes y que comenzaron a desarrollar su etapa de socialización laboral, es decir, concretamente en el trabajo en las instituciones educativas. Y lo que comprobaron con mucho lamento, por eso lo llamaron bañera de Constanza, por decir que es como un baño de oro que se va conquistando durante la formación inicial, estas personas se volvieron nuevamente conservadoras una vez que incursionaron en la práctica. Y esto tiene una explicación teórica, ¿sí? ¿Cuál es esa explicación teórica? Primero que las identidades docentes se nutren de las representaciones sociales que uno tiene sobre el mundo y sobre la realidad, ¿sí? Estas representaciones sociales son esas ideas, ¿sí? Esas creencias, informaciones y actitudes que cada uno ha construido inclusive en su propia vida, digamos, y en su propia cultura de crianza. Jodelet, que es una escritora francesa, nos dice que las representaciones sociales son una forma socialmente elaborada y compartida, y que contribuye con una visión práctica y concurrente a la construcción de una realidad común a un conjunto social. En este momento, y con mucho cariño y con mucha alegría, me acordé de algo que nos decía nuestra maestra Lidia Penchasky de Bosch. Ella siempre nos decía, las maestras jardineras, ¿somos así porque somos maestras jardineras? ¿O somos maestras jardineras porque somos así? Ese interrogante, en realidad, nos llevaba a todas a preguntarnos qué nos estaba diciendo Lidia, porque ella nos estaba, digamos, como invitando a la reflexión a través de esa frase tan encantadora que a mí siempre me emocionó mucho. Bien, entonces, ¿a qué remite esa frase? Esa frase remite justamente a estas cuestiones que nos identifican como grupo social y que nos diferencian a su vez, por ejemplo, de las maestras de primaria, ¿sí? Y de los maestros de primaria, de los profesores y las profesoras de secundaria, ¿no? Los mismos padres dicen, la maestra jardinera tiene que ser joven, delgada, linda, ¿sí? Cariñosa. La de primaria puede ser grande, severa, enojada, y si es gorda no importa. Bueno, estas representaciones sociales son representaciones populares, ¿sí? Que la mayoría de la gente tiene y que los propios docentes también llegan con estas representaciones sociales a su espacio de formación. Entonces, en este sentido, voy a remitirme a un autor del cual aprendí muchísimo, si bien es sociólogo, ¿sí? Viene del campo de la sociología. Pierre Bourdieu aportó muchísimo al campo de la educación crítica, ¿sí? ¿Y qué nos hizo comprender Bourdieu? Bueno, que todos en realidad construimos un hábitus individual,
¿sí? Y también, si somos parte de un grupo social profesional, construimos un hábitus profesional, que es eso que Lidia nos decía, somos maestras jardineras porque somos así, o somos así porque somos maestras jardineras. Entonces, no podemos soslayar esta cuestión del hábitus profesional y, y reflexionar sobre esto permanentemente en los espacios de formación inicial. Solo para recordar, a mí me gustaría refrescar el concepto de hábitus. Un hábitus o el hábitus son estas estructuras estructuradas que funcionan como estructuras estructurantes. Es decir, que todas esas reglas, esas representaciones sociales, esas ideas, esas informaciones que nos estructuran a cada uno y a cada una, a su vez estructuran modos de hacer, modos de pensar, modos de accionar, de sentir también, ¿sí? Porque está el sentimiento, el pensamiento y la acción. Y lo que es peor aún es que estas estructuras que nos estructuran y que nos obligan a actuar de una determinada manera son inconscientes. Es decir, uno va construyendo representaciones sociales populares sobre los niños, sobre las infancias, sobre las maestras, sobre la escuela y sobre la sociedad, ¿sí? De manera inconsciente. Y entonces, al ser inconscientes, uno ¿qué hace? Reproduce las acciones, esto sin mediar la reflexión. De allí la importancia de hacer diván. La formación inicial puede ser un espacio, ¿no? Digo el chiste de diván, porque no es un espacio terapéutico, pero sí es un espacio pedagógico, ¿sí? Para poner en tensión cuestiones de nuestras propias representaciones, de comentarios de autores, de la lectura de muchos relatos pedagógicos que en un determinado momento tuvieron tanta vigencia y que me olvidé de mencionar a Daniel Suárez, ese gran compañero que se ha ocupado tanto en esta problemática de los relatos pedagógicos. Y bueno, y en este sentido, poner en juego y la dialéctica que tiene que existir entre la deconstrucción y la resignificación. Esto es como un ejemplo de me saco el ropaje, ¿sí? De las tradiciones, descartando aquello, porque no todo lo de la tradición es malo, ¿sí? Pero sí hay cosas que debería dejar de lado y otras que tendrían que reemplazar por otras y ponerme como un ropaje nuevo. Y permanente la deconstrucción y la resignificación, porque la vorágine del mundo es permanente, porque estamos en permanente movimiento y por suerte la investigación aporta de otros campos, de la filosofía, de la antropología, ¿sí? De la psicología, aporta la educación permanentemente nuevas cuestiones que nos deberían obligar, ¿sí? Y comprometernos a sacarnos el ropaje y a ponernos ropa nueva. También recuerdo que esta categoría de María Cristina Davini cuando habla de las tradiciones y las tendencias, ¿no? Las tradiciones son aquellas ideas que nos constituyen y que están absolutamente como arraigadas en nuestra tradición, y la tendencia son esas, ¿sí? Que se van, digamos, imponiendo, pero que aún no están consolidadas, sino que están en proceso de consolidación. Otra de las cuestiones que me parece fundamental es que hay que empezar por casa. Ningún formador de formadores
si no hace esta actividad con su propio hábitus individual y profesional, mal puede orientar a otros y a otras. Entonces, esto de la posibilidad de comenzar por casa es como el esfuerzo adicional que los formadores de formadores debemos hacer para mejorar la formación y para brindar cada vez mejores herramientas a los estudiantes que comparten con nosotros este espacio de formación. Muchas veces, estas cuestiones nos traen dolores de cabeza porque no todos los formadores que formamos parte de un equipo o de un grupo de formación comparten las mismas ideas, con lo cual también es necesario generar espacios colectivos de trabajo entre los propios formadores de las instituciones formadoras, para más o menos tener, no sé si todos el mismo discurso, pero sí todos como las mismas ideas, las mismas metas y los mismos sentidos en el trabajo de la formación docente. ¿Por qué es tan difícil cambiar esas representaciones sociales? Y aquí Jean-Claude Abric nos ayuda a entender la dificultad de esta cuestión. Y él nos habla de que la representación social tiene un núcleo central, un núcleo duro, que es muy difícil de deconstruir, que es muy difícil de desarmar. Y este núcleo duro tiene como a su alrededor cuestiones periféricas, que son las que generalmente cambian y se modifican. Pero el núcleo duro es muy difícil de desarmar. Entonces, fíjense, y vuelvo a repetir, la importancia de trabajar la deconstrucción y la resignificación. Y no solo, digamos, del presente. Cuando hablo de la deconstrucción y la resignificación, también me remito a lo histórico, a la historia de la pedagogía, es decir, a esta cuestión del desarrollo que denominamos filogenético, ¿sí? En relación a lo ontogenético, o sea, ese par, ese juego, digamos, de desarrollo histórico. Es importante ir al origen, ir al pasado para comprender el presente y construir el porvenir. Me parece en este momento oportuno echar mano un ejemplo que sirva sobre todo para ampliar la comprensión de lo que estoy diciendo, ¿no? Los y las educadoras infantiles nos preparamos para formar, para educar y para cuidar niños y niñas entre 45 días y 2 años, entre 3 y 5, bueno, depende para el ciclo del nivel que nos estemos formando. Y en este sentido, cabe preguntarse cuántas veces nos sentamos a hablar sobre la concepción de infancia, sobre esta representación social de infancia, de familia, de género, que cada uno porta, ¿sí?, a la formación y que ha construido, como dije antes, también en relación a su propio desarrollo y a su propio estilo de crianza. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Es decir, es muy importante este ejercicio para descubrir cuáles son las representaciones que a cada uno de nosotros nos habitan, ¿sí? Y hablar sobre ellas, establecer acuerdos, analizar el desarrollo histórico. Todas estas representaciones o conceptos son constructos históricos. Es decir, no fue lo mismo ser un niño en el siglo XVII o ser un niño en el siglo XX o en el XXI. Es más, un niño en la no pandemia que un niño en la pandemia. Con lo cual, esta construcción es como un estado de permanente reflexión y que no está nunca de más poder sentarnos
hablar sobre estas cuestiones. Hay muchas representaciones que nos invaden con respecto y que son del orden de lo popular, y otras del orden de lo político, que intentan tergiversar nuestras cabezas. Por ejemplo, decir que los pobres no llegan a la universidad. Fue algo que fue dicho por una autoridad, por alguien cuya palabra denota y cuya palabra anticipa y cuya palabra decreta, con lo cual no es moco de pavo decir estas cuestiones, ¿sí? Como tampoco, por ejemplo, que escuchar decir que las familias cuando son pobres, ¿sí?, no se ocupan de sus hijos o no les interesa o que prefieren usar el dinero que reciben por la huache para gastarla en vino en lugar de gastarla en alimento para sus hijos. Estas creencias, ¿sí?, que decretan, creencias que marcan destino, y la escuela tiene que ser el espacio del antidestino, y los docentes, maestras y maestros, tenemos que ser los que apostemos, ¿sí?, a los mejores destinos para nuestros alumnos. Aquí me acuerdo siempre de una frase de nuestro querido exministro Alberto Silioni, que cuando la dijo, la verdad que yo la anoté y la repetí y la memoricé y la digo cada vez que puedo. Alberto nos decía, es necesario plasmar en hechos lo que ganamos en reflexión, con lo cual nunca ningún espacio de reflexión tendría que caer en saco roto. Bueno, como el concepto de representación social de niñez, de familia, de género, también tendríamos que pensar qué escuela queremos, qué escuela estamos construyendo, qué entendemos por enseñanza, qué entendemos por aprendizaje, para qué sociedad estamos formando a estos ciudadanos y estas ciudadanas. ¿Qué es para nosotros acceder al conocimiento? ¿Qué es para nosotros ampliar los horizontes culturales? ¿Qué es para nosotros el poder y cómo tiene que circular? ¿Qué es para nosotros la autoridad pedagógica, la autoridad moral de nuestros actos? Es decir, que en la formación inicial tiene que ser un espacio donde se inicie el trabajo de tomar postura. Y ese espacio tiene que ser una construcción permanente. Empieza con la institucionalización de la persona que después estudie para maestro, y no termina, es decir, bueno, termina, sabemos cuándo termina. Lo que pasa que decirlo genera la angustia porque la muerte es la angustia desde que uno nace, pero bueno, termina cuando uno deja de existir, ¿sí? Tan permanente es, por eso también tenemos que apostar a esto de la formación permanente. Quería agregar también una pequeña cita de Eliot con respecto a lo que él entiende por reflexión. Y él dice que la reflexión es una empresa crítica porque supone crear dudas, ¿sí?, y digamos, poner en duda nuestras creencias y nuestras ideologías, pero también es una empresa creativa porque nos enfrenta a los problemas y a los dilemas y nos obliga a desarrollar nuevos modos de entender la relación entre las ideas y la realidad. Nos obliga a lanzar hipótesis, nos obliga a experimentar y nos obliga a generar nuevos conocimientos. Carlos Livaneo, que es un pedagogo brasilero, él sostiene que el pilar
de la docencia o del ser docente es el saber ser y el saber hacer. Y ustedes verán que las tres afirmaciones tienen el mismo prefijo, que es la palabra saber. Es decir, que remite fundamentalmente a lo pedagógico. Sin embargo, él dice que también los tres pilares son políticos, son pedagógicos. En el saber está lo político, lo pedagógico, lo epistemológico. En el saber hacer está lo político, lo pedagógico, lo didáctico, lo psicológico, y en el saber ser está lo político, lo pedagógico, lo filosófico, la construcción de la moral. Nosotros, en mi época, se llamaba deontología docente. Mónica seguramente se debe acordar. Muy bien. Entonces, antes de pasar a profundizar en las dimensiones, no sé cómo estamos bien de tiempo. ¿Sí? Bueno, antes de profundizar en las dimensiones, me gustaría leerles el relato de una residente. Ese relato, digamos, lo tomé en una reunión de evaluación que la profesora de residencia hizo con un grupo de alumnas que compartían una misma institución en el momento en que terminaba la primera etapa del año de la residencia. Y el relato se construye a partir de una pregunta de la profesora que les pregunta: ¿qué aprendieron en esta primera etapa del año? Y la alumna dice, lo voy a leer para que sea fidedigno: sobre todo aprendí el manejo del grupo, el dominio del grupo. ¿A qué están acostumbrados los niños? ¿Qué podía hacer para llamar la atención de todos a la vez? ¿Qué canciones conocía el grupo para cada ocasión? Para hacer la hilera, para ir a higienizarse, para comenzar la merienda. Una canción para cada cosa. También, ¿qué consignas utilizaba la maestra para comenzar cada actividad? Lo que me di cuenta es que si hacía algo diferente, los niños ni me registraban. Ni me registraban. Entonces decidí, y también lo conversamos con mis compañeras, que es más efectivo imitar lo que hace la maestra para que los niños y las niñas te acepten, y entonces es más difícil fracasar, porque después de todo, el objetivo es aprobar la residencia. Bueno, creo que el relato habla por sí solo. Porque creo que de todos los aspectos que mencioné antes, si hay algo que es fundamental, es que las instituciones formadoras planifiquen juntas, ¿sí?, y establezcan acuerdos respecto de los sentidos de la formación. ¿Y por qué digo las instituciones formadoras? Porque entiendo que no solo es formadora, por ejemplo, en este caso la UNIPE, también son formadoras las instituciones a las que las alumnas de UNIPE, de algún modo presencial, virtual o como sea, ¿sí?, vayan a completar su formación. Esto fue algo que yo siempre luché cuando era profesora de prácticas, pero en realidad puedo dar testimonio de que esto no es algo común o algo general. Por lo general lo que sucede es que el alumno llega con un cúmulo de conocimientos, con unas ganas bárbaras de generar cambios, y cuando llega a la institución, jardín de infantes o jardín maternal, se encuentra con que ¿dónde pone todo eso? ¿Sí? Entonces, es muy difícil
para ese alumno que todavía no es docente porque no tiene su título habilitante, conjugar, ¿sí?, los principios de la formación y lo que está pasando en la realidad. Bien. Con respecto a las dimensiones constitutivas, bueno, ¿por qué pensaba en esto? Pensaba en esto porque digo, yo también fui formadora, viví diferentes épocas durante la formación, incursioné en el plan de los 2 años, después los 2 años y medio, después los 4 años, después la residencia al final, las prácticas al mediado, después las prácticas en el primer año, o sea, viví muchas etapas de las que por supuesto siempre aprendí un montón y con las cuales traté, digamos, de ir ayornando de la mejor manera para poner en acción el diseño curricular de superior. Y esta es otra de las cosas que nuestras alumnas generalmente en la formación inicial pocas veces aprenden, y es cómo recrear los diseños curriculares. O sea, sentir que el diseño curricular no es una cuestión de aplicacionismo, sino que es una cuestión de recreación, y que el diseño curricular en realidad es como el marco de la toma de decisiones, pero es un marco amplio, ¿sí?, que no tiene que encorsetar las decisiones. Y no es fácil tomar decisiones. Y en ese sentido, la formación inicial tiene que ser un espacio de orientación para eso. Es decir, para que cuando el alumno llegue a la práctica profesional, ¿sí?, pueda realmente decidir con fundamentos. Bien, es más, identificar esos lados que uno tiene que mejorar, ¿sí? Porque, bueno, uno no lo puede saber todo de golpe. Eso también es interesante, poder autoevaluarse, aprender a autoevaluarse para saber y para sentir qué cosas me faltan, qué cosas puedo completar, qué cosas puedo compartir o qué otras puedo escuchar de mis colegas para aprender mejor. Entonces, una de las dimensiones constitutivas fundamentalmente me parece que es lo político, lo filosófico, lo antropológico y lo ético. Cómo las asignaturas que remiten a la enseñanza de esos contenidos puedan trabajar coordinadamente, ¿sí?, que si bien hay, digamos, un trabajo particular en cada asignatura, tiene que haber un criterio común. ¿Por qué? Y bueno, porque el docente tiene que comprender que su trabajo en realidad es político, ¿sí?, que va a ser un funcionario del Estado y que va a responder a las políticas públicas, ya sea desde el ámbito público estatal o desde el ámbito público privado. Cualquiera de los ámbitos en los que esté va a ser funcionario del Estado. Y también su trabajo es político, porque remite a la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y es político en este sentido, porque habla de la formación, ¿sí? Y bueno, y entonces la perspectiva filosófica, antropológica, política y ética, ¿sí?, que figura en los diferentes diseños curriculares, ya sea de la formación superior o del nivel inicial para el cual se están formando, son aspectos que no pueden soslayarse, son aspectos que tienen que ser discutidos, analizados, reflexionados. Porque, ¿qué esperamos? Y esperamos que estos docentes formen a ciudadanos y ciudadanas con visión crítica, que puedan comprender la realidad local, la realidad nacional y latinoamericana, inserta en un mundo, ¿sí?, que va cambiando permanentemente. También tenemos que entender que los niños y las niñas
son ciudadanos en el presente, no es que estemos formando al futuro ciudadano, no, son ciudadanos en el presente, que tienen derecho a aprender, que tienen derecho, como decía antes, a ampliar sus horizontes culturales, que tienen derecho a jugar, a alimentarse, a crecer, a desarrollarse sanamente, a conocer su filiación, y que el Estado tiene como tarea indelegable garantizar esos derechos, brindando las herramientas necesarias para que esos derechos se legitimen, con lo cual también hay que aprender a peticionar, ¿sí? La primera deconstrucción que tenemos que hacer en relación a esta dimensión es que el trabajo docente no es neutral, que afirmar que el trabajo docente es político no es una mala palabra, que por ello la formación inicial tiene que proporcionar herramientas teóricas y prácticas para comprender esto. Por ejemplo, comprender que es necesario agremiarse como medio para peticionar, para conquistar derechos, para defender los derechos que ya están conquistados, para conocer nuestras responsabilidades, ¿sí? Y cómo llevarlas a cabo, cómo cumplirlas, para exigirle al Estado acciones de formación permanente, porque quien no conoce sus derechos es muy difícil que trabaje para demandarlos, y sobre todo que trabaje para enseñarles a los niños y a las niñas que sean ciudadanos críticos. Otra dimensión constitutiva de la que pensaba está integrada por todos los aspectos que son los psicológicos, epistemológicos, pedagógicos y didácticos. Todos también son aspectos políticos, por supuesto, ¿sí? Y todos hacen a la idea de saber enseñar y saber evaluar, ¿sí? Para la idea de también autoevaluarse, para enseñarle a los niños a que se autoevalúen, para coevaluar con los pares. Esta dimensión además está atravesada por una acción que tiene que ser fundamental, que es la investigación. Los maestros tienen que estar absolutamente convencidos que la investigación de sus propias prácticas, o sea, en la acción y después de la acción, ¿sí? Es un elemento necesario que produce conocimiento, que puede producir conocimiento colectivo e individual, compartiendo experiencias. Ayer, por ejemplo, para el Día de la Maestra Jardinera, vi el primer documental que subió la Dirección Provincial de Educación Inicial, que es invitan a un viaje por las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires. Y ayer tocó las sierras de Tandil y Balcarce, y dos maestras contaron sus experiencias, sus proyectos de trabajo vinculados al territorio, a lo local. Y la verdad es maravilloso que toda la provincia haya podido escuchar ese testimonio, porque si bien es un testimonio específico de un determinado lugar, abre la posibilidad de poder recrear esa experiencia en otros territorios, en el norte, en el sur, en la costa, ¿sí? Así que compartir experiencias colectivas en el campo de la didáctica, de la enseñanza y de la evaluación es fundamental. Nadie crece de las puertas para adentro. Acá, como decimos, nos salvamos todos juntos. Bueno, aprendemos todos juntos, y cuando aprendemos todos juntos aprendemos mejor. Finalmente, la última dimensión que pensaba era la vinculada a lo normativo, a lo legal, a lo estatutario y administrativo, que uno siempre dice, ¡ay, eso, qué cosa! Es lo que menos me gusta de la formación, es lo que menos me gusta del trabajo docente. Sin embargo, darle sentido a esos aspectos, es decir, a las leyes vinculadas con la niñez, con la actividad docente, con la estructura escolar, es decir,
con todos los aspectos vinculados al campo de la formación de niños y niñas, a las trayectorias docentes, al vínculo con las familias, con las organizaciones gubernamentales, con las organizaciones sociales, ¿sí? Ningún docente puede desconocer la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la importancia en la historia de la Ley 1420 y de la Ley Federal y las consecuencias que tuvieron en nuestro sistema educativo y por qué pasó lo que pasó, ¿sí? La Ley Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, la de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social de las instituciones, la ley de educación sexual integral, no sé si ya la dije, las diferentes reglamentaciones del Consejo Federal de Educación, que son el patrimonio legal de nuestra nación y de sus jurisdicciones en relación al sistema educativo. Bueno, otro aspecto fundamental de esta dimensión es siempre tener en cuenta que detrás de los números o de los porcentajes o de las leyes, como dice Serrat en su canción, detrás está la gente. Que cuando decimos, por ejemplo, el 60% de nuestros alumnos y alumnas llegan al jardín con hambre y lo primero que hacen es preguntarle a la señorita cuándo va a estar la merienda hoy o qué tenemos para merendar hoy, esas preguntas no son preguntas banales, esas preguntas tienen cara, tienen nombre, tienen apellido, tienen una historia, tienen una pertenencia y no pueden sernos indiferentes. Con lo cual, trabajar, por ejemplo, la problemática del ausentismo, la problemática de la permanencia en los jardines de infantes, repitencia no tenemos, pero en el caso de que la tuviéramos también sería importante, ¿sí? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen estas cantidades absolutas y relativas de ese registro que muchas veces cerramos mecánicamente y que no registramos el sentido de esos números, ¿sí? Poder interpretar esto es interpretar la historia de las personas que están con nosotros en la sala, es interpretar también la historia de las familias, y sinceramente no lo digo ni para caer bien, ni con una visión romántica o progre, lo digo con una convicción política realmente, con una convicción pedagógico-política, ¿sí? Y creo que cuando uno está a favor de estos procesos de humanización y de desburocratización de las tareas administrativas, va por buen camino. Bueno, hasta aquí mi aporte. Y a mí me gustaría realmente escuchar los comentarios de las colegas, las preguntas que quieran hacer, en fin. Gracias. Hermoso escucharte, Lila, qué placer. Qué pasión, seguís teniendo la misma pasión de hace cuántos años, Lila. 54. Maravilloso, maravilloso. Muchas estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, del 112, han participado del chat y manifiestan su placer. No recuerdo literal el mensaje, Moni, el último, una de las estudiantes, bueno, que estaba muy contenta, aparte que particularmente fuera en el día de los jardines de infantes y en el reconocimiento a la maestra jardinera y varias estudiantes han escrito, estudiantes, docentes han escrito en el chat. Y tenemos preguntas de quienes te están escuchando, como nosotras. Genial. Atentamente. Paola pregunta en cuanto a las representaciones sociales que estuviste mencionando, que portamos como estudiantes del profesorado en cuanto a nuestra identidad.
El ser docente de inicial, linda, joven, delgada. Cómo se vincula con las representaciones sociales de nuestros formadores y docentes coformadores. En los profesorados y en los jardines, ¿se cuestionan estas representaciones o muchas veces se sostienen? Bueno, me parece que, bueno, lo que dice Paola, supongo que lo dice también por haber vivenciado en su formación este sentimiento, ¿no? Que traduce. Y es verdad, o sea, muchas veces se sostienen. Por eso yo muy diplomáticamente y muy políticamente correcto decía empezar por casa. Y así como yo he vivido muchas etapas y los diferentes momentos de los cambios de planes y demás, también hemos luchado, ¿sí?, por constituir un equipo de docentes, bueno, que tuviésemos ciertos acuerdos, ¿no? Yo nunca me olvido, por supuesto no voy a decir ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero una situación de una residente que, bueno, que tenía en su sala de residencia un niño que era hijo de dos mamás, ¿no? Y eso en ese momento todavía no era lo más común, digamos, ¿no? O sea, o por lo menos lo más visto, porque se seguía escondiendo. Y sin embargo, estas dos mamás, por supuesto, todavía no estaba la ley de matrimonio igualitario, ni estaban cansadas, ni mucho menos, pero ellas de alguna manera vivían su relación de manera natural, ¿sí? Por decirlo de algún modo. E iban juntas a llevar al niño al jardín, hasta que, bueno, nadie preguntaba qué vínculo había entre ellas. Entonces a la residente se le ocurrió hablar de esto. Ay, Dios mío, yo no les puedo explicar lo que generó eso. Por suerte estaba yo en otra sala, pero estaban en ese jardín. Bueno, fue tal, para hacerlo corto, la desestabilización que tuvo la pobre docente, la pobre alumna residente, ¿no? Que con muy buen tino, porque hasta entre los niños sabían como esa risita de que sabían algo, pero que no lo decían, que sería lo mismo que los niños, porque cuando los niños se hacen, digamos, prejuiciosos, cuando escuchan a los adultos, porque nadie nace prejuicioso. Es decir, el prejuicio es una construcción, y es una construcción que se construye por compartir, ¿sí? Y entonces seguramente los niños escucharían en la casa comentarios que era sotoboche para la afuera. Entonces, como la residente era una excelente residente y muy intuitiva, ¿no? Porque yo no sé si ella en realidad sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que lo tenía que hacer, ¿no? Bueno, y fue tal su desequilibrio que tuvo que abandonar la residencia, y era su último cuatrimestre, ¿no? ¿Por qué? Por el enojo que generó en la maestra y en los equipos directivos y en la institución en general. Era en el momento que de estas cosas no se hablan. Entonces, hay un excelente libro que escribió Rosita Huelga que dice, de esto sí se habla. Y bueno, y hay que hablar de esto. Entonces, ¿qué mejor espacio que entre colegas, formadores y estudiantes? ¿Sí? Hay miles de relatos, hay un libro excelente del maestro Luis Caveda, un militante, pero apasionado de Cetera, que trabaja en la Escuela Marina Vilte inclusive, que se llama Crónicas,
ficcionales y no tanto, bueno, algo así, que son crónicas de docentes, escritas por los propios docentes, sobre situaciones concretas y reales. Bueno, porque hablar de uno a veces cuesta, aunque no tendría que costar, pero bueno, como es un ejercicio, uno de a poquito se va animando. Entonces, leer crónicas o relatos ficcionales y no tanto, que le pasa a otro, es mucho más fácil para poner sobre la mesa y para transformar en objeto de estudio estas representaciones de las que Paola dice que en general sostenemos y poco de ellas hablamos. Yo le creo a Paola, porque no en todos lados existen existe esa oportunidad, ¿no? Y estamos en permanente construcción, con muy buena voluntad en muchos casos, pero me parece que es aún incipiente esto y sigue habiendo cosas de las que no se hablan. Sí, tal cual, Lila. Y para mencionar como aporte a lo que, del ejemplo que diste, me gustaría decir, yo hoy estoy en una dirección de un jardín en Escobar, el Jardín El Ceibo, y en el 2019 tuvimos una familia con 2 mamás. Y puedo decir alegremente, en contraposición a ese ejemplo, que se naturalizó tanto en toda la comunidad y que realmente pasó esto, ¿no? Que se aceptaba la situación de esta diversidad de familia. Se naturalizó por parte de los niños, de las niñas, de las docentes, se trabajó la diversidad en las familias y fue realmente muy alentador ver esa situación, ¿no? En contraposición, bueno, a esto que acabas de mencionar, que es real. Bien, Mariana, mira, vos mencionaste, si me permitís, sí, 2 cuestiones que hablaste de aceptación y de naturalización. La naturalización tiene como un doble filo. Cuando uno naturaliza porque acepta y porque reconoce, está perfecto. Pero cuando uno naturaliza porque así fue siempre, ahí es donde no correspondería, ¿entendés? El trabajo de la naturalización. Hay un texto muy, muy lindo de Galeano que él dice que en una plaza siempre hay un soldado junto a un banco, siempre. Entonces la gente que visitó la plaza y que no es del lugar, dice, ¿y por qué hay un soldado ahí, al lado del banco? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Porque los habitantes ya están tan acostumbrados que ni se preguntan, lo naturalizaron. Entonces, cuando uno empieza a preguntar, el otro dice, ay, la verdad, ¿qué tendrá que ver? Y resulta que un intendente, él inventa, por supuesto, que un intendente muy crítico empezó a buscar los orígenes y resulta que otro intendente había mandado a pintar los bancos. Entonces, como ese era el último banco y estaba fresco, el soldado estaba parado para advertirle a quien se quisiese sentar que no se manche con la pintura. Y para todo el resto de la vida quedó el soldado, ¿entendés? Bueno, claro. Eso es una naturalización, digamos, mecánica, ¿sí? Claro. Habría que pensar en la naturalización a través de la aceptación, pero a través de la comprensión. Claro. ¿Sí? Entonces, hablar de los modelos de familia existentes en el jardín aporta muchísimo para comprender, aunque no haya en este caso familias de madres, de padres o lo que fuere, digamos. Sí, seguro. ¿Queda claro? Sí. Me encanta. Marcela dice, una nueva generación de docentes con directoras, con un pensamiento más lineal, cómo aportar nuevas ideas en los jardines sin tener la
aprobación de la autoridad, o digamos de la desaprobación, es lo que entiendo. Entiendo Sí, perfectamente. sí. Bueno, hay algo que yo digo que salva estas cuestiones, y es la construcción de un proyecto institucional. Es decir, toda institución tiene que construir su propio proyecto institucional, que sería como esta carta de presentación. El proyecto institucional habla de la identidad, porque las instituciones las hacemos las personas, ¿sí? Es decir, las personas que estamos, ¿sí?, establecemos ciertos acuerdos, entonces nuestra institución es democrática o es autoritaria, es de puertas abiertas o es de puertas cerradas, establece contactos y vínculos con las familias o deja la familia afuera, se ocupa, qué sé yo, de todos los niños por igual o se ocupa solo de quienes pagan la cuota o aportan con la cooperadora, ¿sí? Digo, ejemplos tan burdos como para entender lo que estoy diciendo. Eso se construye a partir de acuerdos, y cuando los acuerdos se empiezan a construir, tiene que haber espacio para la palabra, espacio para expresar las ideas, espacio para decir lo que pienso, ya sea en relación al trabajo con las familias, al trabajo con la comunidad, con las organizaciones sociales, con los procesos de enseñanza, no puede evaluar de una manera a la mañana y otra totalmente diferente a la tarde, si bien cada una tiene su propia impronta, ¿no? De enseñar, de evaluar, de ser, ¿sí? Yo nunca me olvido cuando las madres competían con respecto a la carpeta que las maestras presentaban a fin de año con la selección de los trabajos de las niñas y los niños en lo que denominamos artes plásticas, ¿no? O los trabajitos que decían las madres. Entonces, había maestras que habían entendido que ese sobre que seleccionaba todos los trabajos tenía que ser producto de una elaboración y una recreación propia de cada niño, porque esa era su carpeta, ¿sí? Entonces, por supuesto que algunas producciones eran mucho más coloridas, mejor construidas, el espacio mejor, digamos, utilizado, y otras estaba todo recortado por la maestra, armada la escena perfecta. Entonces la maestra dice, mirá, mi maestra cómo trabajó, cómo se ocupó. La tuya les hizo dibujar a los chicos, ¿no? Entonces, y ahí se genera una competencia que, si hubiese habido un trabajo previo en la institución con las familias, eso no pasa. Claro. ¿Entendés? Bueno, lo mismo las paredes, ¿sí? Ay, se me fue ahora el nombre, lo que está al entrar a la institución, bueno, se me fue el nombre, y bueno, todo eso en realidad debe ser conversado, debe ser acordado, tiene que tener una lógica y una coherencia en toda la institución y en la familia, y las familias saben con qué se van a enfrentar y por qué. Pasa lo mismo con los actos, con disfrazarse, con bueno, con todas estas cuestiones, ¿no? Exacto. La cartelera. Eso. La cartelera. Bueno, a mí a veces me hace agua, ya no me llego a agua al tanque, pero bueno. A mí también, a mí también. Con Y más eso ahora. con eso hay que lidiar. Joana Guayama, ¿qué hacer en el contexto actual con el desinterés por parte de algunas familias hacia la educación de sus hijos? Bueno, también ahí hay una representación social, ¿no?
en relación a que hoy habías preguntarnos. mencionado. ¿Es realmente desinterés? O sea, Claro. todos, todas y todes, hoy estamos en una situación particular. Yo entiendo que las maestras y los maestros también, pero también entiendo que a pesar de eso hay que hacer como un esfuerzo adicional, ¿sí? Para comprender qué está pasando alrededor nuestro. Y bueno, hay que primero, digamos, saber y conocer y reconocer qué le pasa a las familias, digamos, de nuestros niños, ¿no? Y bueno, y ahí hay muchísimos modos, no sé, a través de la palabra, a través del cuento, a través de un video, a través de un llamado telefónico, bueno, hay diferentes modos de acercarme a la familia para saber realmente, y sobre todo a aquella familia, porque si no nos pasa que, viste, cuando están la maestra reunida y solo trabaja con el alumno que aporta, y se olvida del que nunca dijo nada, del que nunca preguntó. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el alumno que siempre aporta es como que invade la comunicación. La maestra tiene que estar muy atenta y dar la palabra al que nunca habla, preguntarle, hacerlo sentir cómodo. Con las familias pasa lo mismo. Yo no puedo trabajar solo con las familias que me siguen o que aportan o que tienen todas las condiciones de conectividad, porque tienen aparatos, porque pueden hacerlo, porque pueden acompañar, ¿sí? Entonces, es complejo, no es fácil, yo esto lo sé muy bien, no es fácil, pero es un desafío que nos ha puesto la época, que nos ha puesto la situación en la que estamos viviendo, y colectivamente, ahí está en grupo de la institución, podemos también ver, bueno, a ustedes qué les pasa, qué hicieron, qué les sirvió, qué no les sirvió, qué decisiones que tomaron fueron las más adecuadas, ¿sí? El otro, trabajar con el otro, trabajar con los otros, y estar en una institución es convivir, es vivir con los otros, desde, por supuesto, la perspectiva profesional, ¿no es cierto? Así que bueno, hacer una evaluación semanal, por ejemplo, de la directora con sus maestras es fundamental para saber cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, qué resultados obtuvieron. Y en este sentido, tomar decisiones. Muy claro y muy cierto, coincido totalmente con todos tus aportes, aparte que son muy actuales de esta realidad que se está vivenciando en estos momentos, Lila, todo lo que has comentado. Joana hizo varias consultas. En otra hace un aporte que a veces da miedo llevar nuevas ideas y propuestas. Un ejemplo claro es la nueva mirada hacia LESI en las salas. Una ley que en muchas instituciones no se ponen en juego justamente por las autoridades. Ella explica que está ahora en residencia, está por iniciar su residencia, y me da un poco de inseguridad llegar a una institución con una mirada propia e innovadora. Bueno, obviamente que es mucho más fácil, perdón, mantenernos en la zona de confort que generar innovaciones y cambios. Siempre los cambios dan mucho miedo. Los cambios dan inseguridad, porque bueno, la zona de confort, donde vos te sentís en tus anchas, es muy difícil salir de ahí. A veces se sale de esa zona porque hay alguien que te tracciona. En este caso digo, los directivos tienen que traccionar eso. Los inspectores y los supervisores tienen que traccionar a los equipos directivos y así sucesivamente.
como para los maestros, tiene que traccionar a sus alumnos. Y sí, es una de las cuestiones de las que no se habla, porque no es fácil hablar de la sexualidad. Y sin embargo es necesario conocer en profundidad, ¿sí?, la sexualidad de los niños y las niñas, y que cada niño y niña, desde la edad y desde sus posibilidades, ¿sí?, pueda tener la oportunidad y el espacio de comprender ciertas cosas que a su edad, digamos, son necesarias para cuidarse y para aprender el sentido, digamos, de cuidar el propio cuerpo, cuidar el cuerpo del otro, ¿sí? Y de todas estas cuestiones donde hay materiales maravillosos. Ahora, eso no se tiene que hacer lanzándose solo, porque vos no sabés si te lanzás en una pileta sin agua, con lo cual, antes de lanzarte, sí, ya está perfecto que tenga la idea de innovar, como dijo, pero antes de eso tiene que asegurarse que hay sostén. Nadie se tiene que lanzar sin sostén. Y el sostén es justamente el establecimiento de acuerdos. Ella debe tener una profesora que la está orientando, bueno, entonces tiene que poner blanco sobre negro, ¿sí? O negro sobre blanco, como más te guste, bueno, para darle visibilidad a esta idea. Y una vez que tenga los acuerdos establecidos y que tenga las seguridades, bueno, bienvenido sea. Muy claro. Nuevamente, Lila, para que descanses un poquito, tomes un poquito de agua si querés. Miguel Ángel Roldán dice, te leo, excelentes aportes, continúas formándonos y valorás el trabajo en las instituciones y lo difícil que es establecer acuerdos en las instituciones y construir un proyecto que sea de inclusión. Sí, Miguel Ángel, te digo sinceramente gracias por tu comentario, y creo que lo que tenemos que trabajar mucho es esta idea de lo que es el poder y la autoridad, que tener autoridad pedagógica no implica no darle lugar a los demás, que cuando uno tiene realmente autoridad pedagógica, ¿sí?, el poder tiene que circular entre los colegas del equipo. Ceder poder no es ceder autoridad y no es desvalorizarse como directivo, con lo cual estas también son cuestiones, la del poder y la autoridad, que tienen que conversarse, Hoy en día nosotros pensamos en instituciones cuya cabeza, por decirlo de algún modo, sean muchas cabezas pensando, y no solo una que toma la decisión, ¿sí?, y que tiene el poder por sobre las otras. Sí digo tal vez que el director debería saber tal vez un poco más que el resto de los maestros, pero también el director tiene que tener la habilidad de identificar en cada uno de sus maestros del equipo cuáles son los poderes que cada uno tiene, los valores, porque somos tan diferentes todos y no todos podemos hacer en la misma dimensión y con la misma habilidad las mismas cosas. Entonces, algunos, por ejemplo, somos excelentes haciendo carteleras, otros somos excelentes organizando reuniones, bueno, y el director tiene que generar la confianza básica para ceder a sus integrantes del equipo, es decir, formar equipo, no es agrupar gente. Si vos formás equipos, construís la confianza básica, establecés acuerdos
y permitís que el poder y la autoridad circule democráticamente, todos podemos participar, todos construimos un proyecto y todos contribuimos con esto, y cuando nos va bien a todos. Y cuando nos equivocamos, todos nos podemos a pensar dónde nos equivocamos, por qué nos equivocamos y qué tenemos que hacer de aquí en más para mejorar la situación. Qué lindo lo que nos decís, Lila. Qué bien que me hace escucharte hoy. Marcela, retomando un tema que hoy abordaste, ¿qué pasa cuando uno lleva un cambio y se ve una pared o alguien que no quiere sacarse ese ropaje antiguo o no quieren escuchar porque no fue su idea? Bueno, un poco relacionado con lo que venía diciendo, ¿no? Bueno, eso es omnipotencia, Claro. ¿sí? O es miedo. Omnipotencia, porque bueno, ¿quién me va a venir a enseñar a mí qué cosa? ¿No? Ahí uno es omnipotente. Claro. Y miedo es, me tengo que poner a estudiar porque lo que me está diciendo la colega, no tengo la más pálida idea de qué me está hablando, y mejor pongo la pared, evito que esto, digamos, trascienda la pared, y bueno, y me lavo las manos, ¿no? Como Pilato. Y acá me parece que las actitudes colectivas o las acciones colectivas son necesarias. Alianzas positivas, no alianzas para destruir a alguien, alianzas para construir, ¿no? Tal cual. Bueno, eso. Luján pregunta de qué manera podemos evaluar a cada uno de las niñas en este contexto particular en el que nos encontramos. Vos que has trabajado tanto siempre la evaluación, Lila, en estas situaciones muy difíciles, Sí, en estos bueno, contextos. yo en este caso, como al principio dije, que los escritos de mis colegas y pensadores están, trato de que estén dentro mío, voy a desdramatizar la evaluación, como dice Daniel Brailovsky. Vamos a deconstruir el espanto de la evaluación. Creo que la evaluación hoy en día, bueno, tiene que tomar otros rumbos y fundamentalmente apostar, olvidarnos absolutamente de los modelos tecnicistas, eso ni hablar, pero sí apostar, digamos, a que sea un espacio de comprensión, un espacio de valoración, un espacio en el que se pueda apreciar, y digamos, no solo apreciar, sino también compartir con los otros lo que he apreciado en relación a lo poco o mucho que se haga. Y si se hace nada, hay que trabajar, o sea, si a partir de la evaluación uno descubre que no se hace nada, entonces eso también es un indicador necesario para accionar. Y bueno, siempre la evaluación apunta a obtener una información sobre algo, ¿no? O sobre alguna situación o algún acontecimiento, algún aprendizaje. Bueno, y esta información tiene que servirme a mí, al maestro, al director o al supervisor, a quien lo esté, digamos, a quien esté poniendo en marcha esta herramienta, para transformar, para ejercer cambios, para sumar, no para castigar, no para despreciar y desvalorizar, sino todo lo contrario, ¿no? Para mostrar que se puede hacer, que lo poco que se hace a veces sirve y que tal vez podamos hacer más, si todos juntos pensamos cómo. Gracias.
queda muy poquito tiempo. Quedaría otra pregunta más, Mónica, no sé qué te parece. La verdad que yo no sé si, sí, Ay, mira, obviamente me la parece han planteado pero es una las linda, chicas, pero es no, que no, pero es una linda es pregunta. una linda pregunta, pero Me ahí parece que está buenísimo. nos quedamos No, pero hasta es una las linda 21 pregunta. si Pero me nos tiene parece que es que una responder. linda, pero es una linda pregunta para dar cierre, me parece. Con la pregunta de Marcela que plantea, seguramente a todas las niñas que les diste clases, les dejaste una huella y momentos lindos. ¿Cómo te considerás como maestra jardinera? ¿Cuál fue tu rol? Ah, mira, algunos, como Rubén de Sumampa, por ejemplo, se apareció en mi casa siendo un hombre grande y y en convivencia con mi marido se me apareció en casa para saludarme. No hace mucho Andrés, otro exalumno gran militante, me buscó por Facebook y estamos en contacto. Muchísimos estudiantes de La Pampa, adultos, y de las niñas, bueno, me acuerdo muchísimo. A veces me he encontrado, pasaba por una clínica y entonces escucho, señorita Lila, y me doy vuelta y es uno de barba y bigote. Entonces cuando me acerco, claro, y le veo los ojos, le digo, ay, no puede ser, Marcelo. Y él se largó a llorar, literalmente, se les cayeron, me dice, señorita, ¿se acuerda de mi nombre? Sí, le digo, de tu apellido no, pero Marcelo, vos siempre te ponías cuando nos sentaba, él se sentaba como indio, yo me sentaba como indio con ellos porque siempre sostuve, por eso dejé de ser jardinera después de 12 años de ejercer, porque no me sentaba en la sillita, me sentaba en el piso con ellos, y entonces ya después no me podía levantar. Y le digo, vos te sentabas y él acurrucaba las piernas y los brazos entre las manos, digo, entre mis piernas, y me miraba, y entonces yo decía, yo siempre pensé, ¿qué estarías pensando? Y él me dice, yo me hubiera casado con vos. Ah. Yo casi me muero de la emoción. Bueno, y me escriben, sí, sí, bueno, yo además, fui maestra y profesora de medio pueblo de San Miguel, así que me encuentro permanentemente, me cruzo. Ya ahora por ahí somos mucho más los que vivimos y habitamos en esta tierra tan conflictiva que es San Miguel, pero, pero sí, la verdad que tengo muy buenas experiencias. Y como maestra jardinera, muy juguetona. Es más, una directora me dijo, ay, si fueses un poco más madura, qué buena maestra que serías. Entonces yo le digo, mira, discúlpame que te lo diga, pero lo mío, ay, Carlos, es el sonido del despertador, perdón, lo apago. Carlos. Mira que. Carlos, a mi marido lo operaron y le tengo que poner las gotas cada 3 horas y me tiene loca esto. Y bueno, y entonces le dije, mira, discúlpame, pero yo jamás voy a dejar de jugar. Jamás me voy a dejar de divertir jugando. Con lo cual, no me parece que sea inmadurez. Me parece que todo lo contrario, que cuando un ser humano adulto sabe jugar y se divierte jugando con sus alumnos, es maduro. Bueno, no sé si le gustó, no le gustó, pero bueno, yo siempre morí por la boca como el pez, pero no me interesaba. Por eso a veces digo
a veces digo que es difícil y entiendo a los docentes o a los estudiantes que quieren decir algo diferente de lo que dice la autoridad. Lo que pasa es que la autoridad hay que aprenderla a vivir, como decía mi abuela, hay que decir con respeto lo que uno siente y piense. Yo creo que ese mandato de mi abuela en algún sentido me constituyó muy fuertemente y me dio como la valentía, ¿no? Y yo le decía, yo no le falto el respeto, le digo simplemente lo que estoy pensando, ¿no? Claro, y entonces el otro se descoloca, porque justamente el autoritario se descoloca cuando vos lo enfrentás directamente, ¿no? Así que, bueno, no digo que no me haya dado miedo, ¿no? Algunas veces, como por ejemplo, enfrentar al director de mi escuela secundaria, que también, o sea, lo odiaba y lo quería, porque tenía las dos facetas, pero lo enfrentaba, lo enfrentaba. Y por eso nunca estuve ni en el cuadro de honor, ni he tenido buenas alicientes en el boletín, porque era la que hablaba, la que siempre interrumpía, la que siempre preguntaba, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Así que bueno, esa fui yo y sigo siéndolo, ¿eh? Bueno, a ver, a nosotros por lo menos creo que nos encantó la referencia que hiciste a el juego, porque es el broche de oro para cerrar la charla, en el Mirá. que justamente estamos recordando el Día de los Jardines, de la Sí. Maestra Jardinera, el Día Mundial del Juego. Tal Y cual. retomando lo que ayer decía Ana Malajovic en relación con el juego, que no se puede propiciar el juego en el jardín si no hay una maestra que le guste jugar. Obvio, obvio. Así que La actitud lúdica Exacto. es la condición de posibilidad, no queda otra, no queda otra. Así que, bueno, las que fuimos alumnas de EVE no podemos desconocer la importancia del juego en todas sus dimensiones. Y bueno, y orgullosa, por supuesto, seguramente igual que Ani y todas las colegas, de sentir esto y de vivirlo, ¿no? O sea, porque no es solo decirlo, también hay que vivirlo, ¿no? También. Así que bueno, la actitud lúdica no se predica, se practica también. Seguro. Bueno, está Daniel ahí, Brailovsky, que se sumó, en nombre de Daniel, que no sé, ahí está, ahí está Daniel, así saluda. Te queremos agradecer, Elisa, nuevamente, a Mariana también por haberte acompañado, a todos y a todas y a todos los que estuvieron siguiéndonos por YouTube. A nosotros no, a vos, Elisa, por supuesto. No, ustedes organizaron y realmente sumamente agradecida que sea en estos 2 días que tuvieron la jornada ayer y hoy. Así que bueno, una colega me manda un WhatsApp y me dice, Elisa, hoy te veo, ayer. Yo casi me desmayo, le digo, hoy es 28. Le digo, ay, casi ay, dice, perdóname. Así que no, gracias, muy agradecida a ustedes realmente. Bueno, muchísimas gracias y las jornadas siguen a las 6 de la tarde. Perfecto, una entrevista abierta con Ruth Hart y a las 19 y a las 19:30 con Adriana Hernández y Miguel Ángel Roldán, que estaba también participando en el chat en vivo, siguiéndote por YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, muchas gracias, un cariño grande a todos, un saludo. Y aplausos. Bueno. Gracias, me encantó que haya estado Mariana, bueno, a Daniel él sabe cómo lo quiero, bueno, a Mónica vos te conocí hace poco, pero igual tenemos como un feeling, así que gracias a todos. Bueno, un beso enorme. Un gran abrazo, gracias. Gracias. Un abrazo, Lila. Chao, chao, un abrazo. Bueno, muy bien.